He estado meditando qué compartir en esta noche y el Señor me ha recordado un temita. Además creo que no lo he predicado aquí en La Buena Semilla. Así que, como ya hemos orado por las peticiones y están delante del altar, rogamos a Dios que el Señor venga actuando y veamos su mano poderosa. Yo voy a hacer mi parte, el predicar la palabra, ¿de acuerdo? Quiero que me acompañen. Vamos a leer un versículo que lo vamos a tomar de base, pero realmente vamos a usar mucho la Biblia y sobre todo el Evangelio de Juan. Pero vámonos antes a Romanos capítulo 12 y vamos a leer los dos primeros versículos, ¿de acuerdo? Romanos capítulo 12, verso 1 dice así: que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice la Biblia: no os conforméis a este siglo. Y la frase que aparece seguido a esto es de lo que vamos a estar hablando, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Alabado sea el nombre del Señor. Para desarrollar el tema que quiero explicarles en esta noche, quisiera usar, hermanos, como utensilio a un personaje que ha pasado a la historia como uno de los apóstoles más increíbles que el Señor escogió. Un joven al cual no solamente fue cambiado, sino que vivió un proceso de transformación. Vicente, cuando moderaba, hablaba de que Dios nos ha cambiado de las tinieblas y nos ha llevado al reino de su Hijo amado. Antes éramos tinieblas, ahora somos luz. Cuando aceptemos al Señor hubo un cambio en nuestras vidas. A nivel espiritual hubieron cambios. Pero yo he descubierto a lo largo de estos años en el Señor que Dios no tiene favoritos y que Dios no tiene hijos especiales y que Dios no favorece a unos y a otros les tiene marginados. Y yo he descubierto que eso no funciona así, sino que yo he descubierto a lo largo de los años que existen niveles en el espíritu y existe el maduro en el Señor y el niño en Cristo, y existe el fuerte en el Señor y también el débil, y que existen niveles de fe. Y Jesús hablaba de hombres de poca fe y grande es tu fe. Y que existen niveles de productividad, y hay quien produce al 30, al 60 y hay quien al 100 por 1. Y descubrí las medidas conforme a la medida del don de fe que el Señor ha repartido. Pero yo he descubierto que esa decisión no es tomada de Dios, favorece a unos y margina a otros, sino que he descubierto que hay voluntades más rendidas que otras. O sea, la voluntad humana, la dignidad que el Señor nos ha dado, el regalo, al haber voluntades más rendidas que otras, es normal que haya niveles en la iglesia. Por eso el fuerte soporte al débil. Y es verdad que hemos sido cambiados, pero a lo largo de esta vida cristiana tenemos que pasar por un proceso de transformación. ¿Qué pasa? Que hay quien ha sido cambiado, pero no ha pasado por un proceso de transformación, y pasan los años y los años y los años y no cambian. Y uno dice, ¿y cómo es posible que viviendo bajo esa misma atmósfera no cambien? Porque no han aceptado
que tiene que haber un proceso de transformación. Uno no puede ser igual, tener el mismo nivel que cuando se convirtió al principio. Cuando te convertiste al principio, estabas en un nivel espiritual. Hoy día, ese nivel espiritual tiene que ser diferente. Si antes te enfadabas porque no te llamaban por teléfono el pastor, han pasado los años, eso no te tiene que enfadar ahora. Porque no dependemos de que alguien nos llame por teléfono. Entonces tiene que haber en nuestra vida cristiana una transformación. Y yo voy a usar hoy un personaje para ilustrar todo eso. Quisiera hablarles de Juan. Y he escogido a Juan porque pasó un proceso de transformación desde que era un jovencito. Dicen los que saben que cuando el Señor le llamó tenía entre 14 y 16 años. Y de hecho, acompañarme a conocer a este personaje. Juan fue uno de los primeros apóstoles en ser llamados y fue el último en ser llevado. El más jovencito en ser llamado. Y vivió más anciano que todos, el último en ser llevado. Cuando el Señor oró toda la noche y Él descendió y escogió a 12, entre ellos estaba Juan. Pero, aparte de escoger a 12, en ese grupo de 12, Jesús tenía un círculo más cerrado, más íntimo, que era un grupo de 3. Y siempre los vemos, resaltan los evangelios, Pedro, Santiago y está ahí, y Juan. Y Juan vio cosas que no todos los apóstoles vieron y presenció cosas que no todos presenciaron. Juan estaba dentro de la casa cuando resucitó aquella niña, la hija de Jairo. Pero es que también estaba en el monte cuando Jesús dice que se transfiguró y su rostro brillaba como el sol. Él escuchó la voz de Dios, del Padre: he ahí mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia, a él oíd. Le vio en su mayor gloria, le vio en su mayor agonía. Juan presenció cómo Jesús caía aquella noche fría, helada, en el monte de los olivos, y con lágrimas clamaba al que le podía librar de la muerte. Y dice que su sudor caía como grandes gotas de sangre. Lo presenció Juan. Era el de: no habéis podido orar conmigo, aunque sea una hora. Les llamó. Era el círculo de los 3. Era tan importante Juan. Escucha, se le resalta a la Biblia como el discípulo al cual el Señor amaba. Como que, no que no amara a los demás. Era como que, yo lo veo esto, como que le tenía un poco mimado. Es que era el pequeñito de ellos. Escuchen, apenas... Lo que sí sabemos es que no tenía ni 18 años cuando el Señor le llamó, comparado a la edad que tenían todos los apóstoles. Él era un niño, hermanos. El único que era capaz, hermanos, y de que esa imagen fuera bonita, de recostar sus oídos, ponerlo en su pecho y oír el latido del corazón de Jesús. Eso solamente lo ha presenciado Juan. Ningún mortal en la tierra ha podido presenciar eso. Y fíjense, cuando Jesús dice en la última cena y él desvela que alguien le va a traicionar, dice la Biblia que Pedro, y ahora quiero por favor que vayan disfrutando de cada detalle de la vida de Juan, dice que Pedro le hizo señas a Juan: díselo tú, ¿quién de nosotros le va a traicionar? Es decir, que Pedro, mira que Pedro era Pedro, pues Pedro sabía que si a alguien le iba a contar un secreto tan íntimo, si no se lo decía a Juan, no se lo iba a decir a nadie. Por eso dice la Biblia. Y Pedro le hizo señas a Juan: díselo tú. Y Juan le dice: Señor, ¿quién de nosotros te va a entregar? Como diciendo: mira, si no se lo dice a él, no se lo dice a ninguno. Juan fue muy importante. Tan importante que a Juan se le recuerda, no solamente por en su ancianidad confirmar a los hermanos en la fe, sino que se le recuerda por cuidar a la mujer, por favor, y ahora mediten, se le recuerda por cuidar a la mujer que cuidó al Mesías cuando era un niño. Hermanos,
Imagínense las historias que María contó a Juan. Seguramente, ¿quién no puede decirme a mí de que María no le contó historia de cuando Jesús era un niño? Lo que sí sabemos es que cuidó a la madre del Mesías. Seguramente manejaría información que no todos manejaban. A Juan se le recuerda por ser el autor, hermanos, de uno de los 4 evangelios canónicos, que el evangelio de Juan es el más profundo de los 4. Porque si Mateo está escrito para los judíos y presenta a Cristo como rey, y Marcos está escrito para los gentiles y nos habla de Jesucristo, el siervo sufriente, cómo se puede vencer a las tribulaciones, y Lucas escrito para los griegos con esa elocuencia, con esa manera de escribir, de hablar, increíble. Pero es que Juan es el único evangelio que remonta más allá del tiempo y dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y este era Dios. Se va más atrás del Génesis. Es el más profundo de todos ellos. Luego voy a dar un detalle acerca de la inspiración del Espíritu Santo en Juan, hermanos. Y podemos ver que Juan manejaba una información que no todos manejaban. Ya no solamente escribió un evangelio, sino que escribió, hermanos, 3 cartas, donde vemos que fue un defensor de la fe cristiana. Y cuando faltaba un mensaje de restauración para la iglesia primitiva, llegó él con el mensaje más antiguo: Dios es amor. Y empezó a hablar del amor de Dios de una manera tan profunda. Pero es que también se le recuerda por ser el autor de a quien Dios le mostró la revelación del Apocalipsis de los últimos tiempos. Por lo tanto, Juan se convirtió en el primer ser humano que Dios le tomó, gracias a Dios, pero Juan fue el único que se convirtió en un viajero en el tiempo. Rompió la barrera espacio-tiempo. Dios le llevó al futuro, le mostró todas las cosas de los últimos tiempos y le regresó al pasado. Por eso se dice que el Apocalipsis es algo que ha pasado, que no ha ocurrido, pero que pasará. Y lo repito, el Apocalipsis es algo que ha pasado, porque ya ha pasado, hermanos. Dios le llevó a Juan al futuro. No ha pasado, pero va a pasar. Por eso el Apocalipsis escapa del tiempo, hermanos. Juan se convirtió en un viajero en el tiempo. Pero escúchenme, ¿cómo es posible, hermanos, que un joven común y corriente llegara a convertirse en uno de los personajes más prominentes de la iglesia primitiva? ¿Cómo es posible que un joven, hermanos, entre 14 y 16 años, se convirtiera en un apóstol más importante, que fuera el último en ser llevado, que el Señor le inspirara para escribir Juan, su evangelio, las cartas, la revelación del Apocalipsis? No fue una varita mágica que Juan se acostó una noche y se despertó siendo el que era. No funciona así, sino que a lo largo de su vida pasó por un proceso de transformación, y a medida que él se transformaba y se renovaba día a día, había cambios, hermanos, tan grandes que su nivel espiritual subía de una manera. Y miren, ¿sabes cómo empezó Juan? Miren, vamos a ver los inicios. Juan fue un empresario. Dice Marcos capítulo 1, dice: pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, que estaban también en la barca, remendaban las redes, y dice la Biblia, y los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, anoten, con los jornaleros, le siguieron. Vamos a analizar este texto. Para tener jornaleros, y no es singular, es plural, por lo menos tenía más de uno, de 2 para adelante. Pero si tenía Zebedeo 2 hijos y trabajaban con él, al decir jornaleros, ya tenía gente a su servicio. Para que una familia del siglo I tuviera jornaleros a sueldo, no era una familia que pasara hambre, era una familia con una empresa, mínimamente con una empresa. La empresa que tenía, obviamente sería de su padre, Zebedeo,
Santiago y Juan serían los encargados, pero es que tenían jornaleros a su servicio. Y pasando de allí, ¿y pasando a dónde? Cuando nosotros cogemos el Evangelio de Juan y lo unimos al Evangelio de Lucas capítulo 5, nos damos cuenta que ellos tenían un lugar en Galilea. Y tener un lugar en Galilea, precisamente en el lago más famoso de toda Galilea, era el lago de Genesaret, tener una pequeña empresa de pesca y tener unas barcas con jornaleros en el lago de Genesaret era tener una empresa muy importante en el siglo I. Estamos hablando que Juan no le faltaba de nada. O sea, tenía encima trabajadores. Aunque su padre mandara, pero él manejaba ciertas clases de la empresa. O sea, no era un don nadie. Tenía una empresa tan grande, y ahora lo voy a decir muy despacio, y lo voy a mostrar con la Biblia, pues yo intento no decir nada que no pueda demostrar con las Sagradas Escrituras. Voy a leeros un pasaje acerca de él, y yo no he encontrado otra respuesta que la que os voy a dar. Juan, aunque era un joven, desde su niñez, desde su juventud, tenía amistades con la alta clase social de todo Israel. O sea, Juan no es que solamente se movía, como decían antiguamente, con la plebe, no, es que él tenía influencia en la alta corte de Israel. Él se movía con la gente que movía los hilos de poder en Israel. Por lo menos le conocían todos los religiosos, incluyendo el Sanedrín, incluyendo al maestro de todos. Le conocía a Caifás, le conocía a Anás. Pero ¿quién era este joven para que le conocieran? Estamos hablando, y ya verán la influencia que tenía en las casas de ellos. Acompañadme a la Biblia, por favor, y vamos a seguir ahora hablando de esto. Cuando arrestan a Jesús, todos decimos que todos los discípulos le abandonan, que Pedro le seguía, de lejos, pero le seguía. Pero cuando leemos el Evangelio de Juan, nos damos cuenta que aparte de Pedro, es que le seguía alguien más. Dice la Biblia, Juan 18, entonces, 18:12, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Y lo llevaron primeramente a Anás, porque era el suegro de Caifás, porque era sumo sacerdote aquel año. Mira, me voy a detener y ahora sigo, ¿vale? En la inspiración divina ocurren dos cosas. Número uno, revelación. Cosas que Juan era imposible que supiera, el Espíritu Santo se las revela. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Revelación. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y este era Dios. En el principio era con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Todo eso, revelación. Imposible que lo supiera Juan. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Revelación. Imposible que lo supiera Juan. Pero la inspiración divina usa la memoria del escritor. Porque la inspiración divina no solamente revela, el Espíritu Santo no solamente revela, sino que también recuerda los hechos de manera que cómo sucedieron exactamente. Por eso es que Juan maneja información. Mira, el Espíritu Santo es así. Hay un pasaje que dice en Corintios, dice Pablo, si atreve a decir Pablo, esto no lo manda el Señor, esto lo mando yo. No es cosa de Dios, es cosa mía, el soltero que no se case. Y el Espíritu Santo que le está revelando a Juan en la carta que escribió a Corintios, hay revelaciones, el amor, los dones, hay revelaciones. Pues en la revelación le permite el Espíritu Santo a Pablo una opinión suya personal. ¿Por qué se lo permite el Espíritu Santo? Porque no va a romper con el corazón de la doctrina y del mensaje que Dios quiere impartir. Por eso a Dios no le ofende
que Pablo escriba: esto no es cosa del Señor, es cosa mía, es un consejico, no os caséis, servir al Señor. Y el Espíritu Santo no se enfada. Aquí pasa lo mismo. Juan conocía a la gente. El único que maneja la información, y Anás, era suegro de Caifás, y le llevaron, sí, porque aquel año era sacerdote. Hay otro dato que dice la Biblia, que cuando prendieron a Jesús, dice que Pedro cortó la oreja a alguien. Ninguno de los evangelios dice quién era, pero Juan dice, sí, fue a Malco. Si es que conocía el nombre hasta de los soldados. ¿Y sabes por qué manejaba tanta información? Seguimos el pasaje. Dice, y era Caifás el que había dado consejo a los judíos que convenía que muriera un solo hombre por el pueblo. Y ahora dice, seguía a Jesús Simón Pedro y el otro discípulo. ¿Sabe quién es el otro discípulo? Era tan humilde Juan que se esconde en su propio evangelio. El otro discípulo era Juan. Le siguió Pedro, pero Juan también le siguió. Y miren lo que pasó. Y este discípulo, es decir, Juan, era conocido por el sumo sacerdote. A Pedro no le conocían a Juan. Con 15 años le conocían. Pero es que escuchen, seguimos. Entró con Jesús. Es increíble. Entró con Jesús en el patio del sumo sacerdote. Pero miren, mas Pedro estaba fuera. Que Pedro no entró, que le cerraron la puerta. Que el que entró al patio del sumo sacerdote fue Juan. Y dice la Biblia, mas Pedro estaba fuera. Salió pues Juan, el discípulo que era conocido, dice, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. ¿Sabes por qué Pedro se calentó en la hoguera? En aquella hoguera. Porque Juan habló con la portera y le dijo, oye, escúchame, mira, hay uno fuera, que la vi cerrar la puerta, que no la vi dejar pasar, déjale pasar. Pero vamos, ¿quién es Juan? Que hasta la portera le concede sus deseos. O sea, Juan no era un desconocido. O sea, era tan conocido en la casa del sumo sacerdote de Anás y de Caifás que tenía influencia para decir a la portera, oye, abre la puerta, déjale pasar a este pobrecito, que ahí hace frío, aquí hay una hoguera, déjale que pase. Y le hizo pasar, un joven de 16, 17 años, le hizo pasar a Pedro. Si no se queda, todavía está esperando la puerta. Esa era la influencia que tenía este jovencito. Con todo esto, él conoce a Jesús. No es un don nadie. Desde sus inicios, desde su juventud ya apuntaba muy lejos. Quizás a ser uno de los importantes en la nación de Israel. Pero se encontró con Jesús. Y tuvo que cuestionar todo lo que sabía y había aprendido hasta aquel momento. ¿Qué pasa? Que cuando él conoce a Jesús se cree que puede coger sus pensamientos y vivir el evangelio con todas sus ideas. Y empiezan los choques de pensamientos. Primer choque de pensamientos. Lucas capítulo 9, verso 49. Entonces respondió Juan y le dijo, maestro, escuche, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no nos sigue. A ver, vamos a ver. Que Juan no le dijo, Señor, ¿podemos hacer algo? Ahí hay uno que está echando demonios, ¿qué hacemos con él? No, que no le pidió permiso. Que Juan fue y le dijo, mira, Señor, hemos visto a uno que echaba demonios, vengo a informarte de lo que he hecho, se lo hemos prohibido. Le hemos dicho, tú, para, ya no echas más fuera demonios. Y Jesús se le queda mirando. ¿Y por qué habéis hecho eso? Es que no nos sigue. Que no sigue. Ahí Juan estaba usando el evangelio con una mente empresarial. ¿Sabes lo que es el royalty? En el mundo empresarial. Es una marca registrada. Si yo cojo Fanta limón, aceite, vinagre, agua, y lo mezclo todo y digo, he creado Coca-Cola y lo vendo como Coca-Cola, voy a tener un problema. ¿Por qué?
porque alguien ha pagado esa marca, esa está registrada. Yo no puedo usar ese nombre porque alguien ha pagado un alto precio. Juan se creía que los únicos que tenían derecho de usar el nombre de Jesús eran los apóstoles. Sobre todo él, que había abandonado un montón. Pero ese desconocido, que a saber lo que ha abandonado tú no tienes derecho. Estaba usando la mente empresarial y llega Jesús y le dice, mira, vamos a ver, en tu mundo quizás las cosas funcionan así. Pero ¿quién eres tú para prohibir nada a nadie? Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Juan creía que él era el único que tenía derecho a usar el nombre de Jesús. Yo sí tengo derecho a usarle, tengo derecho a que me bendiga, tengo derecho a que me cumplan las peticiones, pero ese, si supiera ese lo que yo he abandonado, si supiera ese el alto precio que yo he pagado. La Biblia dice, nadie tenga un mayor concepto de sí mismo que el que deba de tener y piense de sí con cordura. Cuando ya creemos más de lo que realmente somos y creemos tener más de lo que el Señor nos ha dado, porque nada podemos dar si no lo recibimos de Dios primeramente, entonces ya estamos pensando como locos, sin cordura. Hay quien cree que Jesús es propiedad suya. Y es como que le pida al Señor la vez, no, espérate, cumple a mí primero mis peticiones y luego a los otros pues ya veremos. Si tienes ganas te ocupas de los demás. No, que esto no funciona así, que todos tienen el mismo derecho, que bajo la gracia todos tenemos el mismo derecho, todos somos iguales. Hay un mensaje de Luis que habla de Mefibosé y dice, sentados en la mesa, todos eran príncipes. Porque nadie veía los defectos de Mefibosé. Bajo la gracia, todos somos iguales. Que nadie es más que nadie, hermanos. Pero miren otro choque de pensamientos. Claro, Juan tuvo que decir, no, en esto tengo que ser transformado. Las cosas no funcionan así. Pero es que Juan tuvo que seguir viviendo más cambios. Miren, Lucas capítulo 9, verso 51. Aquí yo lo voy a desgranar. Jesús va a ir a Jerusalén y van a preparar la fiesta de la Pascua. Pero están cansados. Y antes de entrar en Jerusalén, dice la Biblia que mandó a unos discípulos a que cogieran una posada en una ciudad de Samaria. Allí iban a descansar, hablarían, prepararían todo y luego iban a Jerusalén. Juan mandó a discípulos a que lo hicieran. O sea, Jesús dice, y Jesús les mandó, y Juan dice que los mandó. Y cuando Juan les envía, ellos llegan allí, y dice la Biblia que se dieron cuenta que eran judíos, porque su aspecto era como el que iba a Jerusalén. Claro, todos los años peregrinaban los judíos a Jerusalén a celebrar la Pascua. Se dieron cuenta los samaritanos, y como los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, pues dijeron, no, aquí no hay sitio, y se marcharon. ¿Sabes a quién le dieron la información? No a Jesús, le dijeron, Juan, no nos dejan. Juan dijo, ¿por qué? Porque es que se han dado cuenta que somos judíos. Y claro, es que a Samaria, ¿quién nos va a dar un hotel en Samaria? ¿Quién nos va a dar una posada en Samaria? Si somos judíos, es normal que nos echen. Y Juan, miren la actitud que toma Juan. Señor, esto fue las palabras que dijo Juan a Jesús. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Vamos a ver. ¿Pero quién se piensa que es Juan? ¿Qué se piensa? ¿Que tiene poderes especiales? ¿Qué se piensa Juan? No dice, Señor, ora que descienda fuego. Dice, no, ¿quieres que oremos, Señor? Y que descienda fuego. Como diciendo, si tú oras, fuego cae del cielo. Pero es que si yo oro, también cae del cielo. Estoy predicando en la buena semilla, donde se han oído los mejores sermones y han pasado los mejores predicadores. Y el que se lo tiene muy subido se le nota muy pronto.
Y a Juan aquí se le subió mucho, hermanos, y dijo, ¿quieres que oremos? Como que se creía que tenía poderes y todo. Pero mira, escucha, mira su oración, ¿vale? ¿Quieres que oremos que descienda fuego? ¿Para qué? ¿Para que los consuma? No, interpreta eso, Juan. Señor, vamos a orar para que caiga fuego y los mate a todos. O sea, ¿quieres que ores? ¿El fin de tu oración es que la gente se muera? No, diría, no, todos no, los judíos no, los samaritanos, que no me llevo bien con ellos, que se mueran todos. Para, Juan, tranquilízate, que enseguida quieren matar a todo el mundo. Claro, como no te llevas bien con ellos, deseas que se mueran. Y ahí estaba Jesús diciéndole, tú no sabes ni de qué espíritu eres. Estaba diciéndose, tú estás muy perdido, niño. Tú no sabes ni lo que haces. No sabes ni lo que estás diciendo. Pero es que escuchen. No solamente el fin de su oración era que la gente se muriese, es que encima tenía Biblia. Es que para pecar tenía Biblia y todo, Juan. Que como hizo Elías. Escuchen, se comparó con Elías. Anda que se compara con otro, se compara con Elías. Que fue arrebatado, se compara con Elías. Y es que dice, ¿quieres que hagamos descender fuego y lo consuma como hizo Elías? Es que tiene un pasaje bíblico y todo. Es que eso sucedió, pero tiene una razón bíblica que no tiene nada que ver con eso. Es decir, en otras palabras, es que tenía Biblia hasta para pecar. Y aquí viene el otro choque de pensamiento. Necesitamos ser transformados porque a veces hasta encontramos Biblia para pecar, hermanos. Excusas, versículos bíblicos, los tomamos como excusas para pecar. Y hay un proceso de transformación que tenemos que vivir, que el Evangelio es así, que no es de otra manera. Que el Evangelio te va a romper de los pies a la cabeza, que el Evangelio te va a matar literalmente. El Evangelio va a aplastar tus ideas, tus ideales, tus conceptos. Que el Evangelio a veces te va a llevar a desiertos, a estar solo. Que eso es el Evangelio. Por eso la Biblia habla de que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Que esto no es apto para cobardes, que el cobarde ya se puede limpiar las manos y marcharse de este camino. Que esto es para guerreros, esto es para valientes. Otro toque de pensamiento, dice la Biblia, y termino. Dice que un día, cuando unimos el Evangelio de Marcos 10 y Mateo 20, encontramos lo siguiente. Juan le dice a su madre, mira, a ver si a ti te lo concede, dile que a ver si puede sentarnos en su reino, una a su izquierda y otra a su derecha. Si puede ser yo a la derecha, mejor, le diría Juan. Entonces va, y la madre inicia la conversación y los hijos, incluido Juan, lo terminan. Dice, Señor, permíteme, concédeme que en tu reino, mis niños, y salieron los otros, pues que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Dice la Biblia que los discípulos le escucharon, estaban pasmados. Dirían, válgame Dios, como les diga que sí. ¿En qué lugar nos queda a nosotros? Si uno se sienta a la derecha y otro a la izquierda y son hermanos, ¿y a nosotros dónde nos van a poner? Porque tenían la idea de un reino físico hasta que el Señor rompió ese paradigma. Y todos allí pasmados, válgame Dios como se lo conceda. Pero es que mira, es que dice, Señor, concédenos. No es, Señor, te lo pido, no, concédemelo. Es que claro, él está acostumbrado a mandar a jornaleros y que vayan, y creían que Jesús era un jornalero. Señor, concédemelo. Porque hay quien cree que Jesús es una varita mágica y que Dios está obligado a conceder todo lo que le pidamos, y la respuesta es que no, Dios no está obligado a nada. Ni por estar obligado está obligado ni a bendecirme, ni a darme explicaciones de nada. Todo lo que hace lo hace Dios en gracia, un don inmerecido, algo que no merezco. Y le dice, no, yo no puedo. Eso no lo voy a conceder. Y se lo niega a Jesús. Si supiera Juan lo que el Señor tenía preparado para él, no lo hubiera pedido. ¿Sabes por qué le negó sentarse uno a su derecha y otro a su izquierda? ¿Sabes por qué se lo negó? Porque Jesús tenía para él algo mayor. Dice, al que venciere,
se sentará conmigo en mi trono. Estaba diciendo, si te lo concedo, rebajo el regalo que tengo para ti, pero no te lo voy a decir, te voy a dejar ahí que te coman la cabeza. Eugenio, te pido 1000 perdones, hermano, pero si no te piso, hay mucha gente que no te escucha. Vuelve a entrar, que Dios te bendiga. Vale, decía, y si no luego os podría enviar el mensaje, decía, hermanos, que el otro choque de pensamientos que hubo fue que le negó esa petición de sentarse a sus lados, porque lo que Dios tenía para él era algo mayor. Dice, al que venciere, le haré que se siente conmigo en mi trono. Es decir, tenía para ellos algo mayor. Y el choque de pensamientos, Juan tuvo que aceptar esa transformación de que Dios le niegue cosas. El que no estaba acostumbrado a que le negaran cosas, en la empresa de Jesús le empezaron a negar cosas. Pero el último choque de pensamientos que tuvo, por el cual vino su transformación, fue en los pies de la cruz. Porque si no vas a la cruz, no habrá posible transformación en tu vida. Porque fuera de la cruz no hay transformación. Decía, creo que era Lope de Vega, sin cruz no hay gloria alguna, ni con cruz eterno llanto. Santidad y cruz son una. No hay cruz que no tenga santo, ni santo sin cruz alguna. Si no vienes a la cruz, no hay transformación. Y cuando está en los pies de la cruz, se le queda mirando y le dice, Juan, he ahí tu madre. Mujer, he ahí tu hijo. Y dice, desde aquel instante, la recibió en su casa. Y Juan el prepotente, Juan el que quería dirigir lugares de reinos, Juan el que quería ser el mandamás, el que tenía influencia, Dios le esconde en una casa, cuidando a una mujer moribunda con el corazón roto y el alma destrozada, porque ha visto morir a quien ha criado como un hijo. Y me imagino a Juan creciendo en la soledad de una casa, diciendo a una mujer, no llores más. Algún día lo entenderemos. Y empieza allí en la soledad de una casa. Hay un versículo que llevo meditando desde que hace poco mi tío Silas lo lanzó en un sello y lo capté y lo guardé en el corazón. Hay un salmo que dice, bien que en lo oculto fui formado. Y me imagino a Juan formándose en lo oculto de una casa en Jerusalén, cuidando a una mujer moribunda, que ve cómo sus años pasan, cómo su pelo negro vuelve blanco de tantas canas, con el alma dorida. Pero es que él se entera que a Pedro le han llenado un estadio, ha predicado y se han convertido 5.000. Ay, es que se ha enterado que luego ha predicado y las multitudes le siguen. Se entera cómo Pedro sana con la sombra. Y se entera cómo Felipe, el evangelista, Dios hace un milagro en el desierto. Y se entera cómo el otro apóstol hace esto. Y él, cuidando a una anciana moribunda. Pero es que Juan está pasando por un proceso de transformación. A veces queremos que Dios, bueno, yo vengo al evangelio, Señor, ¿a qué nación me vas a llevar? Y dice Dios, no, esto no funciona así. Bien, que en lo oculto serás formado. Si no eres formado en lo oculto, te has equivocado de evangelio, te has equivocado de empresa, porque todo lo que relaciona la santidad es en lo oculto. Que te quiera Dios exponer, que te quiera Dios sacar a la fama y que te quiera Dios... Eso es aparte, hermanos, pero todo el proceso de transformación es en lo oculto, en el desierto en lo oculto. Y le mandó Dios a David en el desierto en lo oculto. Y el pueblo salió de Egipto y al desierto, siempre en lo oculto, hermanos. Hemos sido formados por la mano de Dios. Y mientras se enteran cómo los demás son famosos, Juan se espera. Y el que quizás cuestionaba cosas, ¿sabes qué no cuestionó? Capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles. Dios, escuchen, Herodes Antipas escoge a 2 apóstoles, a Santiago,
a Jacobo, ¿vale? ¿Y a quién? Y a Pedro. Y a los dos que los pasan, los meten presos en la misma cárcel. O sea, presos por el mismo malvado. La iglesia se pone en oración. Y Dios manda un ángel y libera a Pedro. Y Dios no envía ningún ángel y al hermano de Juan lo traspasan con una espada. Y muere solitario en el frío palacio de un impío llamado Herodes. Imagínate el proceso, el choque de pensamiento. Señor, en vez de enviar un ángel, ¿qué te hubiera costado enviar a dos? Sacas a Pedro y también sacas a mi hermanico. Pero no hubo enemistad. Ni tan siquiera cuestionó lo que Dios hizo. Porque llegó a un nivel espiritual tan alto que se le recuerda como uno de los mayores pastores, que confirmó a los hermanos en todo el Asia, que les habló del amor como ningún otro, y que murió como anciano, lleno de días y de revelaciones. Pero no pasó de la noche a la mañana. Un proceso de transformación fue lo que tuvo que vivir Juan. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.